No, no se escucha, ¿verdad? No. Es privilegiado por su naturaleza y su cultura. Yo no escucho. Pocos lugares en el mundo poseen esta maravillosa diversidad. Altas montañas con bosques y zacatonales alpinos, extensos matorrales y pastizales, exuberantes selvas y bosques nublados, manglares, pastos marinos, arrecifes e inmensos océanos. Maravillosas pinturas rupestres, miles de tesoros arqueológicos o incluso los vibrantes y coloridos mercados. Lo voy a pausar porque mi computadora está haciendo de las suyas y pues no se escucha bien. Entonces, los videos que tenemos aquí en la presentación se los vamos a hacer llegar vía la plataforma Classroom, si no hay ningún inconveniente, profe, para que podamos seguir con la clase. De todos modos, como les digo, los pueden encontrar ahí en la Conavio para que ustedes puedan ver un poquito más acerca de estas estrategias nacionales en términos del contexto de México para conservar esta biodiversidad. Pero bueno, aquí entra un tema también muy importante dentro de la ecología hoy en día, la sostenibilidad o la sustentabilidad. Muchas veces nos hacemos pelotas o nos quedamos aquí como el cerebrito, ¿no? ¿Qué es lo adecuado? ¿Hablar de sostenibilidad o sustentabilidad? Bueno, de entrada es un término que viene del inglés y que justo en los países de habla anglosajona lo denotan como sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nos hablan de que esa raíz de la palabra habla de que se puede sostener o que es un sostén. Y en el caso particular de Latinoamérica, pues hablamos de sustentabilidad, porque viene de ese sustento o de sustentar justo lo que vendrían siendo los recursos naturales. Ahora bien, ¿con qué nos quedaríamos nosotros? ¿Con sostenibilidad o con sustentabilidad? Pues bueno, de entrada, en el caso particular de México y en muchos países de Latinoamérica, hacen esta distinción porque en el caso de lo que vendría siendo el desarrollo sostenible, toman a consideración estos tres factores, no solamente lo que tiene que ver justo con la ecología de las especies, el que las especies se puedan estar perpetuando o tengan esa tasa de renovación en términos de todo lo que nosotros hablamos de recursos naturales, sino también asociado a que se puedan satisfacer necesidades de la sociedad y de la economía de esta misma sociedad en términos de esa diversidad cultural y del medio ambiente. ¿Para qué? Para que de alguna manera todos estos recursos naturales, en términos de ese desarrollo sostenible, puedan estarse perpetuando y puedan de alguna manera satisfacer las necesidades tanto de estas generaciones como de generaciones futuras. ¿Qué ocurre con lo que se conceptualiza en términos del desarrollo sustentable? Aquí en este caso, solamente hablan del contexto ecológico-económico, es decir, qué tanto le va a costar al país o a la región para estar preservando, conservando y protegiendo lo que llamamos nosotros recursos naturales y que de esta manera pues hay un beneficio generación tras generación, tanto para las presentes como para las futuras. En este caso, nosotros, independientemente de que estemos hablando en términos ecológicos, de un desarrollo sostenible o de un desarrollo sustentable, caemos en que siempre va a haber una responsabilidad social. Es decir, vamos a tener que estar hablando de esa sustentabilidad, porque aún así nosotros podamos visualizar qué tan rápido se puedan estar renovando estos recursos naturales, cómo los podamos preservar, conservar y proteger, pues entra esa responsabilidad social para mantener justo esa sustentabilidad de nuestros recursos. Les digo, podemos estar haciendo la lectura de muchos documentos y encontrar que indistintamente se refieran a exactamente estos conceptos de sostenible y sustentable como sinónimos. Pero bueno,
en términos de que nos hablen de esa sostenibilidad, le están dando más peso a cuestiones sociales y económicas que aquello que derive de la cuestión sustentable. En el caso de la sustentabilidad, tiene que ver más con esa tasa de renovación de nuestros recursos y que se puedan conservar y preservar. Asociado a esto, ¿por qué entra la preocupación? Bueno, pues por lo que estamos viviendo desde hace ya varios años, el cambio climático ambiental, un fenómeno que no solamente es exclusivo de México, sino es de carácter mundial. Y aquí en este caso en particular, ¿por qué es la preocupación? Bueno, nuevamente por esta protección o manejo de nuestros recursos, ya sea de manera sostenible o sustentable, en sentido de que, pues, esta interacción que tenemos nosotros con todos estos recursos, pues han modificado justo estas tasas de renovación de las especies, estos ciclos y estos procesos que se llevan a cabo, y de alguna manera no solamente nos afectan en términos de estos recursos que podamos obtener como parte de los impactos ecosistémicos o de los ecosistemas, sino también va a haber un impacto social, un impacto político y económico en términos de una escala global y cómo se esté desarrollando el país inmerso dentro de toda esta contextualización. Este era otro video, chicos, que también nos hablaba un poquito del cambio climático ambiental que se está viviendo aquí en México, pero bueno, se los compartimos en Classroom. ¿Por qué de alguna manera les digo que surge este interés por reconocer qué es lo que está pasando con el cambio climático ambiental o por qué tanta insistencia ya de ponerle solución a todo lo que está pasando? Bueno, de entrada, porque nosotros como especie humana modificamos estos ciclos biológicos naturales y de alguna forma aceleramos e incrementamos estos procesos. De forma natural, como parte de esa regulación de nuestros ecosistemas, como parte de la regulación del planeta, se está dando y se ha dado siempre lo que es un cambio ambiental. Por eso nosotros conocemos en términos de lo que vendría siendo la historia geológica del planeta Tierra, estas fases o estas etapas de interglaciares y de glaciaciones, porque es una manera en la cual el sistema, que es nuestro planeta Tierra, que es un sistema vivo, se está autorregulando. Asociado a esto, pues todos los procesos inmersos dentro de los ecosistemas del planeta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues nosotros como especie humana, a partir de lo que venía siendo la época industrial, empezamos a acelerar y a incrementar estos procesos naturales. Hubo una alteración de los mismos y por lo tanto, pues está repercutiendo a una escala global. ¿Qué ocurre? Pues hay una alta emisión industrial de compuestos fluorocarbonados, de dióxido de carbono, de nitrógeno y de sulfuros, que como consecuencia traen la modificación y cambios en la atmósfera climática en términos de la química de la misma. Con ello, pues de alguna manera esto repercute en el cambio del clima de la Tierra, lo que puede ocasionar o potencializar tanto estas épocas intensas de calor como las épocas intensas de frío, de secas en general o de lluvias. Como consecuencia, ¿qué va a traer en términos de los ecosistemas y de los recursos naturales de los cuales podemos disponer? Pues esa variación en la distribución de nuestras especies, de nuestros organismos y la función justo de estas especies y de los ecosistemas como tal. ¿Por qué es esta la preocupación hoy en día? Bueno, además de todo lo que hemos platicado y hablado, pues que de alguna manera como especie humana, la mayor repercusión que tenemos nosotros es esa afectación a la salud y al bienestar. Entonces, por eso es tan importante hoy en día poder tener como que esa remediación o ese control desmedido que se le ha dado a lo que ha sido el aprovechamiento de los recursos naturales y entender qué pasa con este calentamiento ambiental. Dado a las acciones que se han tomado en términos gubernamentales, bueno, pues la ONU ha propuesto varios instrumentos jurídicos. Dentro de estas grandes acciones contra el cambio climático ambiental que se han dado es desde algunas fechas como son en 1994, una convención dentro del marco de la ONU, crear las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, de alguna manera aquí, en esta fecha, el 21 de marzo de 1994, ya consideran y reconocen que efectivamente el cambio climático ya es una problemática, o sea, que efectivamente era un proceso natural de regulación de nuestro planeta, pero
nosotros como especie humana lo hemos acelerado y esa aceleración ha traído consigo problemas. Entonces, es en 1994 cuando ya se conoce o se reconoce como un problema a nivel mundial. Como parte de todos estos instrumentos jurídicos que se crean, tenemos el Protocolo de Kioto. Es uno de los más famosos y bueno, en el 2005, justo con este programa y con este Protocolo de Kioto, nos hablan de que varias naciones de varios países hacen un compromiso jurídico para reducir todo lo que tiene que ver con estas emanaciones de gases de carbonos, de fluorocarbonos, que generan efectos invernaderos. Entonces, limitan estas emanaciones de gases producidos por la industria. Dentro de estos protocolos de Kioto, bueno, también ahí anda México asociado a justo estos bonos de carbono que se pueden estar pagando. Asociado a otros instrumentos jurídicos, tenemos el Acuerdo de París, donde de alguna manera también reconocen que ya estos efectos de gas invernadero de alguna manera están incrementando la temperatura del planeta, del globo terráqueo. Entonces, asociado a lo que ya se había platicado en el Protocolo de Kioto, hacen o limitan justo que aquellos países industrializados no sobrepasen este incremento de gases de efecto invernadero para mitigar justo que se siga aumentando la temperatura media global del planeta. Tenemos otro acuerdo jurídico, otro instrumento, que es la Cumbre de la Acción Climática. Este empieza desde 1979, chicos, y es hasta 1988 donde ya entra en vigor, y justo dicen ellos que el cambio climático es un problema muy grave que está afectando al planeta. Proponen conservar el clima a través de lo que vendría siendo mencionar que el clima y la conservación de los ecosistemas de todos los planetas y de algunos países en particular sean reconocidos como patrimonio común de la humanidad, y con esto, bueno, pues generar justo lo que se conoce como la protección del clima mundial, para que, bueno, generaciones presentes y futuras, pues sigamos aquí presentes en nuestro planeta. Estos son algunos de los instrumentos jurídicos a nivel mundial que tratan, ¿no? Están inmersos dentro de lo que vendría siendo el cambio climático global, el cambio climático ambiental, asociados también a la conservación de ecosistemas. Como parte de esas acciones contra el cambio climático ambiental, bueno, la ONU, asociado a la UNESCO, proponen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esto ocurre en el año 2015 y de estos 17 objetivos para ese desarrollo sostenible específicos para lo que vendrá siendo el cambio climático, son solo 3. Están asociados a la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. Estos igual, chicos, ustedes si quieren ahondar un poquito más en la información, se pueden meter ahí a la página de la UNESCO o desde Google poner objetivos de desarrollo sostenible y les van a aparecer, y ahí les desglosa qué trata cada uno de ellos. Ahora sí, vámonos particularmente a México. ¿Qué va a ocurrir en México con esta legislación biológica? Bueno, de entrada ya les había platicado un poquito de la LEGEPA, de esta Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Justo este es un reglamento que nos da a indicar de qué manera vamos a poder preservar, restaurar el equilibrio ecológico y asimismo la protección al ambiente. Todo lo que tiene que ver justo con el territorio nacional o incluso con aquellas zonas en las que México tiene injerencia o de alguna manera tiene soberanía y jurisdicción. De esta manera, pues los principales objetivos o algunos de los objetivos de esta LEGEPA es, como les digo, indicarnos de qué manera vamos a poder proteger y restaurar a ciertas áreas. También, de alguna manera, aquí en la LEGEPA podemos encontrar esa reglamentación que nos dice cuáles son las sanciones o los tipos de sanciones que se pueden estar dando si se infringen las leyes ecológicas o estas normativas de conservación y preservación de las especies. Asociado a esta LEGEPA tenemos a lo que vendría siendo la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, que es la que se encarga justo de que se cumplan estas leyes y normas.
y de alguna manera de preservar todo lo que conlleva el ambiente en México. Asimismo, pues hacen monitoreos de inspección y de vigilancia para que estas leyes se cumplan en sentido a la protección al ambiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que están haciendo clausuras porque, bueno, están infringiendo la ley en términos de esa preservación y conservación o cuidado de especies tanto animales como vegetales. Generan carteles también donde de alguna manera manifiestan qué especies están en cuidado o en protección y que no pueden ser implementadas o utilizadas, e incluso hay números a los cuales uno puede llamar para que, bueno, vayan y hagan estos monitoreos o inspecciones en dado caso de que nosotros, como esta labor social asociada a la biología y a la ecología, podamos mencionar que pues está infringiendo la ley. La Semarnat es otra dependencia que también incorpora varios instrumentos y criterios que junto con la Profepa, con la LEGEPA, pues de alguna manera nos ayudan a optimizar esa protección, conservación y aprovechamiento de estos recursos naturales. Y de alguna forma, en las hermandades donde se empiezan a dar estas políticas ambientales que incluyen justo el que se pueda dar ese desarrollo sustentable. Como les mencionaba, básicamente aquí la CONAM es la que hace toda la chamba en términos de áreas naturales protegidas y resguarda estas regiones en términos de que son las que presentan mayor diversidad del país. En términos de territorio nacional, la CONAM hace o promueve programas y planes de manejo que norman y regulan las actividades que están ocurriendo dentro de nuestras áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque dentro de estas áreas naturales protegidas también podemos aprovechar recursos. En el caso particular, si se acuerdan en una clase, si no mal recuerdo fue la de plantas, les mencionaban que como parte de la dinámica que teníamos nosotros en el curso presencial, era llevarlos a una reserva de la biosfera, que es justo ahí en la barranca de Meztitlán, y a una zona que se conoce como Unidad de Manejo Ambiental, una UMA, donde, bueno, ustedes podían manipular justo sus cactáceas, comprar algunas de ellas. Entonces, estamos inmersos dentro de una área natural protegida, que es una reserva de la biosfera, pero dado a que la CONAM da programas y planes de manejo, pues regulan ciertas actividades, como es que, bueno, estas sumas puedan hacer esta venta de algunas cactáceas presentes en la zona, con sus permisos y con todo en regla. Entonces, de alguna manera, esto es lo que gestiona la CONAM, ¿no? Y bueno, aquí tenemos de esas 182 áreas naturales protegidas, unas que están referidas a lo que es la zona centro y eje neovolcánico, otras a lo que vendría siendo la región noroeste y alto de California, lo que tiene que ver con las costas y Golfo de México, en la parte norte y Sierra de Madre Occidental. Entonces, aquí tenemos localizadas a nuestras regiones naturales por diferentes regiones. También ustedes se pueden meter ahí en la CONAM y ver estas. Y asociado a ello, encontrar esos planes y programas de manejo para cada una de nuestras áreas naturales protegidas. Estas son las portadas asociadas a estos planes y programas de manejo para lo que vendrían siendo las reservas de la biosfera, para lo que vendrían siendo los parques nacionales, para lo que vienen siendo los complejos y santuarios asociados a los parques nacionales, para lo que viene relacionado a las áreas de protección de flora y fauna, para lo que es para monumentos naturales. Y bueno, aunque de manera general la CONAFOR es otra institución que nos permite impulsar esta productividad, conservación y restauración en manera o en materia forestal, no es netamente una dependencia de la Ciudad de México, sino proviene de lo que es el Estado de México. CONAFOR, de alguna manera, como les digo, nos permite hacer esa conservación, restauración y productividad de lo que es el recurso forestal. En el caso particular de la Ciudad de México, me parece ser que quien se encarga de ver cómo es que se está dando esta protección y conservación de lo que es el arbolado en la ciudad es la PAUT, es una dependencia que de alguna manera trata de estos parques y jardines y el arbolado en lo que es la Ciudad de México. En términos del aprovechamiento de estos recursos naturales, pues es la CONAFOR quien de alguna manera formula o plantea justo estos planes, programas y
aplica justo esta política en términos de ese desarrollo forestal. Promueve así también, pues, estas gestiones asociadas a los ecosistemas forestales. Entonces, en términos de este recurso forestal, quien tiene más peso, a pesar de que es del Estado de México, es CONAFOR. Tenemos a CONAPESCA, que de alguna manera es una dependencia que, bueno, nos permite tener esa regulación en términos de las políticas, programas y normatividad, en términos de estos recursos pesqueros, principalmente de acuacultura o pesca, y pues también nos menciona de alguna manera esa normatividad en qué periodos o épocas sí se puede estar haciendo la extracción de ciertos recursos asociados a lo que vendría siendo sistemas acuáticos. Entonces, bueno, de alguna manera, pues aquí tenemos esa normativa asociada a lo que vendría siendo la vaquita marina, su distribución, las medidas nuevas que hay para este sector pesquero, porque bueno, puedes estar implementando artes de pesca que afecten justo a esta especie que tiene cierta protección. Y de alguna otra forma, pues saber esas épocas de veda, ¿no? En qué momento sí se pueden estar haciendo el consumo de ciertas especies en términos del sector pesquero, y en el caso particular, pues de México, que son los máximos productores en términos de la pesca de lo que viene siendo la pesca camaronera. Entonces, en este sentido, pues de alguna manera, pues estar viendo esa normatividad, en qué momento sí y en qué momento no se puede estar haciendo la extracción de este recurso. Como parte de la legislación que nosotros podemos tener aquí en México, ya les mencionaba que tenemos esta dependencia, que es la Profepa, que de alguna manera vigila que se cumplan esas normas o esas leyes. Una de las normas muy importantes aquí en México en términos de protección a las especies es la norma oficial mexicana, la NOM 059, de Semarnat 2010. Aquí en este caso en particular, esta norma identifica todas las especies en términos de poblaciones, tanto de flora y fauna, que puedan estar en riesgo, en este caso en particular flora y fauna silvestre. ¿Qué establece? Bueno, esos criterios de decir en qué categoría voy a estar clasificando a mis especies, si de alguna manera cambian de categoría o ya las puedo sacar dentro de este régimen como de especies protegidas o de algún tipo de riesgo. En el caso particular de esta norma 059, pues hablamos de esa protección a las especies en términos de que puedan estar probablemente extintas en el medio silvestre. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en el ecosistema ya no las vamos a encontrar. A eso también se le conoce como una extinción local. Aquellas especies que puedan estar en peligro de extinción, aquellas que se encuentren amenazadas o que puedan estar sujetas a la protección. Entonces son las 4 categorías que maneja esta norma oficial. Y hasta el momento, bueno, en el mes de octubre que estuvimos revisando los profes esta información para lo que eran especies probablemente extintas en el medio silvestre, México reportaba 48, en peligro de extinción 535, amenazadas 912 y como sujetas a protección especial 1183. En términos también de esta reglamentación que ayuda a proteger a las especies, ustedes pueden encontrar a nivel mundial lo que se conoce como nuestra lista roja o nuestro libro rojo de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En esta página ustedes también se pueden meter vía internet y buscar alguna de las especies, ya sea que coloquen el nombre común o el nombre científico y les pueden arrojar los siguientes datos. En este caso en particular, yo coloqué a lo que vendría siendo el coral cuerno de alce, Acropora palmata, me da la información de algunos autores que están considerando como para poder mencionar o indicar en qué condición se encuentran las poblaciones de esta especie y de esta manera categorizarla justo por los esquemas que maneja esta lista roja en alguna de sus categorías de protección. En el caso particular de lo que vendría siendo este coral, cuerno de alce, Acropora palmata, se encuentra en un estado de amenaza crítica, lo que referiría a lo que es la norma de este listado rojo o del libro rojo. En el caso particular de México, la acrópora, que son justo un conjunto de poblaciones de corales, pues también se encuentran sujetos a protección.
hay programas de acción para la conservación de estas especies, no solamente de Acropora palmata, sino también de Acropora cervicornis. Entonces, no solamente en términos nacionales, sino también internacionales o a nivel mundial, pues hay leyes que pueden proteger especies inmersas dentro de nuestro país. Y tenemos esta otra institución, que es una convención que se denomina Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora. ¿En qué sentido está esta ley o esta convención? Bueno, de alguna manera podemos tener la venta, como les mencionaba yo, de algunas especies. Y bueno, hoy en día se ha popularizado mucho la venta de las cactáceas. Hay muchos coleccionistas de cactáceas, pero bueno, hay otras especies como todas las que están incluidas dentro de la herpetofauna, que también de alguna manera son muy ostentosas y pues se comercializa con ellas. Justo esta Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre regula qué especies sí se pueden vender y qué especies no. Entonces, son un acuerdo internacional que tiene esa finalidad, saber con qué especies silvestres no se están comercializando o no se pueden comercializar porque están amenazadas para su supervivencia. Entonces, de alguna manera, pues también es una regulación con la cual nosotros podemos estar visualizando que no se haga esta venta y compra de especies. Y en particular aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos esta especie marina, que es la totoaba, también está asociada donde tenemos la distribución de nuestra vaquita marina. Pero bueno, en el caso particular de esta especie de pez, está regulada tanto por la norma oficial 059, por el apéndice 1 de la CITES y asimismo por lo que vendría siendo nuestra lista roja. ¿Por qué está en este estado de conservación? Bueno, en términos de nuestra normatividad mexicana, en la norma 059 se encuentra en peligro de extinción. En el apéndice 1 de CITES se menciona que no debe ser comercializada esta especie, que está penado y que lleva una multa casi de unos $500,000. En el caso particular de la lista roja, bueno, se encuentra como una especie amenazada en términos de peligro crítico de extinción. ¿Por qué llegó a este punto esta especie? Bueno, si ustedes observan aquí, dentro de nuestro pez tenemos estas estructuras que se conocen como vejigas natatorias o como buches, les denominan así. Son muy importantes para el pez para que, bueno, tenga esa flotabilidad y no se ahogue, no perezca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, ya saben que para todo hay venta y comercio. Entonces, creen que justo estas vejigas natatorias ayudan en términos de obtener una buena salud, en términos de un fortalecimiento, en términos de la cuestión de desarrollo, desempeño sexual, y pues justo quienes comercializan con esto son las pescaderías o algunos locatarios de lo que viene siendo la pesca local en el territorio mexicano, o incluso otros pescadores que vienen de zonas de afuera y comercializan a todo lo que vendría siendo esta parte de la zona de Asia y Europa, que utilizan este recurso en términos de esa ideología que presentan. Y bueno, se ha valorado que justo el que puedan ustedes obtener 1 kilo de lo que vendría siendo esta vejiga natatoria está casi en los $80,000 por kilogramo. Entonces, vean toda esta situación que conlleva a poder reconocer la importancia de ciertas especies y cómo se están regulando en el país. Ahora bien, por último, chicos, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirve que nosotros conozcamos toda esta aplicación de la biología y en términos de los ecosistemas, el estudio de la ecología de los ecosistemas? Pues nos va a facultar ¿para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos efectuar cualquier programa de conservación, cualquier plan de manejo de la misma y a partir de esto conocer esa magnitud o esa influencia que tengamos nosotros como especie humana sobre los ecosistemas y poder cuantificar esos efectos a largo plazo. Y bueno, como parte de esta clase, chicos, yo me despediría con ustedes con esta última diapositiva. Una frase que es del doctor Seuss y dice que a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás. Entonces, si nosotros como biólogos no tenemos esa conciencia y hacemos uso adecuado de este conocimiento, pues de nada sirve que nos estemos quejando, ¿no? ¿Y de dónde o por dónde debemos empezar?
desde nosotros mismos. Entonces, muchas gracias, chicos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues el micrófono es suyo. Gracias, profes. Muchas gracias, maestra. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Yo sí tengo una. ¿Es la bioética entraría aquí en esta parte o no? Así es. La bioética entra ya en toda la parte inmersa de tu formación como biólogo. Y era lo que les mencionaba yo. Incluso desde las aplicaciones de la genética a todo este conocimiento biológico va a depender mucho de tu personalidad y de la ética que tú tengas como persona. Nosotros tenemos el conocimiento. ¿Qué hagamos con ese conocimiento? Va a depender mucho de esa bioética. Y esa bioética va a partir justo de la persona que esté implementando, utilizando este conocimiento. Tú tienes el conocimiento, que sea bueno o que sea malo, o que de alguna manera hagas con ese conocimiento cosas buenas o cosas malas, va a depender de ti. Y bueno, justo de esa bioética que tú tengas, o que tenga la institución en donde trabajas, o la institución en donde estudias, o la institución a la cual estés prestando algún servicio. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí quedó claro esta parte de la bioética? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Por el chat nos preguntan, profe, nada más que se me fue la pregunta. Ok. José David nos dice, ¿ustedes como biólogos creen que las instancias encargadas de regular y cuidar que acabamos de ver sí son suficientes? ¿O que el gobierno, si tiene el interés de implementar lo suficiente para la preservación de especies? Bueno, en términos de la legislación ecológica, chicos, déjenme decirles que México es uno de los países que mejores leyes en términos de la biología y la ecología tiene. Aquí la problemática es justo que, pues, las gentes o la gente que nos gobierna es ahí la que está como que haciendo que esta legislación no se cumpla. Si ustedes echan un clavado a leer toda esta LEGEPA, van a ver que está ahí clarísimo, casi paso a pasito, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en términos de esta regulación. Desafortunadamente, pues son las instituciones y más que nada la gente que está en esas instituciones la que no hace valer justo estas leyes y esta reglamentación. Pero en términos de legislatura ambiental, México es uno de los países, en términos o en el contexto de Latinoamérica, mejor regulado. Nos dicen ahora, bueno, sí quedó clara tu duda, no sé si alguno de los otros profesores quiera mencionar algo más asociado a estas leyes. No, por mi parte no, maestra. No sé las demás profesoras. Pues sí, como les comenta la profesora Sonia, en México sí tenemos de alguna manera leyes que abarcan amplia conservación de especies. Sin embargo, sí, o sea, las leyes no son bien aplicadas y muchas veces el problema es como el acercamiento a la población en general. Muchas veces personas que están cerca de los bosques, por ejemplo, o nosotros como cultura general no tenemos esa cultura de cuidar todo ese tipo de recursos que tenemos. Simplemente el mejor ejemplo pues es el recurso del agua, ¿no? Entonces, aunque las leyes estén, aunque se aplique como tal, pues muchas veces depende de nosotros como tal que utilizamos el recurso, que no los cuidamos bien y no aplicamos como se deben esas leyes, ¿no? Entonces, nada más eso, profesor. Muchas gracias. Y aquí, bueno, me gustaría agregar que en estos lugares que están destinados a la protección, muchas veces realmente quienes están ahí son las comunidades
las comunidades indígenas, aquellos que tienen tradiciones y son quienes sí están cuidando. A veces hasta ellos se organizan y se dedican a esa conservación y destinan sus áreas para la protección. Por ahí hay un ejemplo, creo que es es el de Tlaxcala, ¿no, profe? Que es a donde antes los llevábamos a ustedes de viaje de prácticas, ellos destinaron ese lugar y ellos se encargaron ahí en ese espacio donde ahora se utiliza como turístico para ver a la luciérnaga. Ellos le invirtieron porque vieron que era algo importante y que además el conservar les dejaba también algo económico, ¿no? Entonces, pues ellos reforestaron y demás, y entonces ahora es un recurso turístico, ¿no? Pero pues ellos son los que se encargaron de hacer esto, ¿no? Y entonces, pues, como les decía la maestra, viene también de la cultura. Entonces, ¿cuántas veces no está ahí? Pues es esto que es malamente, que primero no hay una infraestructura, ¿no? O sea, tampoco se le destina en cuanto a dinero, ¿no? A las organizaciones. Entonces, hay veces que vamos a las áreas naturales protegidas y ustedes ven que son extensiones enormes y solamente un guardaparque. Entonces, cuando hemos ido, por ejemplo, nosotros hemos ido a hacer estudios ahí anteriormente a Quintana Roo, ahí a la reserva de Siancán. Entonces, pues solamente pues habíamos visto 2 guardaparques y ustedes pueden ver la extensión territorial que tiene esa área natural protegida. Entonces, pues sí hay mucho que proteger, bueno, están las leyes como les comenta la maestra Sonia, pero bueno, la ejecución es otra cosa, ¿no? Pero también si en la cultura también tenemos que si ya no queremos irnos por las leyes, pues ya está el soborno, que está otras cuestiones, ¿no? Eso también ya es parte de la cultura y se ve reflejado también en esta protección del ambiente, ¿no? Entonces, como biólogos, ustedes también tienen una responsabilidad, porque hemos visto a algunos biólogos que ya están en campo y bueno, les dicen, no, pues tienes que firmar el manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Pero pues si ustedes ven que no es viable, que si van a talar manglar y que saben la importancia del manglar y demás, por algo económico, por un desarrollo turístico que sí les está generando, pero que también a veces hasta por ahí otras cuestiones monetarias vienen en camino, ¿no? Y por eso hacen ese tipo de cuestiones y pues vean el impacto que tienen. Entonces vean la responsabilidad que ustedes van a tener allá afuera, ¿no? Entonces, pues como que es poco de todos, ¿no? O sea, no solamente son las leyes, no solamente son las organizaciones, sino también están ustedes. Y como profesionistas tienen una gran responsabilidad. Y bueno, nada más, profe. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí hay más preguntas en el chat y una de ellas refiere a que si los zoológicos aquí en México nos preguntan a nosotros como profesores, creemos que son espacios aptos para la preservación. Wow. Híjole. Pues los hubiéramos dejado como tema de debate. Eso pensé. Creo que ese lo vamos a anotar para el siguiente semestre. Fíjense, chicos. Perdón, maestra. Adelante, Mariana. Gracias. Ustedes nada más pónganse a pensar, muchachos, cuando se implementaron las leyes de que no se podían tener animales en los circos, ¿qué pasó con todos esos animales? En realidad fueron llevados a algún lugar donde les dieran por lo menos el lugar donde vivir, alimentación necesaria, ¿o qué pasó con ellos? Porque la mayoría, en muchas de las noticias aparecieron todos esos animales que habían sido dejados ahí porque pues ya no les servían a los cirqueros, ¿no? O sea, pues ya en realidad ellos ya no tenían cómo mantenerlos, no los podían tener ahí. Entonces, ¿qué tan buenos son los zoológicos? Creo que desde cierta perspectiva son buenos porque ayudan, por ejemplo, a mantener esas especies, incluso a criar especies en cautiverio que a lo mejor en vida salvaje ya estarían extintas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí hay mucho que analizar en este tema y como dicen los profesores, hubiera sido muy bueno que ustedes lo analizaran como tema de debate, porque hay muchos puntos de donde partir para este tema. Y pues sí, agregando a lo que menciona la profesora Mariana,
pues justo tenemos que ponernos a investigar, ¿no? ¿Cuál era el objetivo o cuál es el objetivo y cuál es la historia de la creación de los zoológicos? ¿Cuál es esa finalidad? Y en particular el objetivo y la creación de los zoológicos aquí en México. Y ya de ahí partir si efectivamente son espacios aptos o no para la preservación de las especies. Y asociado a lo que les platicaba la profesora Rocío, una cosa es que estén ahí los sitios, que estén ahí las leyes, pero la ejecución para que se pueda llevar a cabo como debería de ser, justo esta preservación y conservación de las especies, muchas veces es ahí donde está fluctuando, ¿no? Y bueno, todo esto también depende porque la mayoría de los biólogos no nos acercamos justo a esta parte de legislación, a esta parte de regulación y de normatividad. Si nosotros nos vamos a ver quiénes son los que están proponiendo leyes, quiénes están manifestando esta inconformidad por justo preservar y conservar a las especies, pues son abogados, ni siquiera gente con profesión, y los biólogos o ecólogos no estamos ahí inmersos. Entonces, como les dicen los profes, ¿no? También es parte de nuestro quehacer como biólogo, de nuestra responsabilidad social, ¿no? Como les decía yo, si queremos hacer algún cambio, debemos de empezar por nosotros, ¿no? Y empezarnos a preocupar o interiorizar esta información y ver qué podemos hacer. Gracias, profes. Muy bien. Valeria, sí, tienes tu manita levantada. Con lo que dijeron de los zoológicos, yo estoy a favor de que estén, por lo que dijo la maestra Mariana, que pues pueden servir de cautiverio para muchos animales. Lo que no me parece es la administración o cómo se llevan estos zoológicos, porque me ha tocado, el ejemplo más sencillo que se tiene es el zoológico de Chapultepec. O sea, están los niños ahí pegándole al vidrio de los animales y yo siento que eso hasta cierto punto estresa, o les están lanzando comida, o sea, no hay alguien que supervise a estos animales, o sea, simplemente están ahí como entretenimiento cuando no debería de ser así. O por ejemplo, otro ejemplo es, no recuerdo en qué zoológico es, pero creo que es uno de Taiwán, en donde tienen algunos orangutanes y los tienen, pues igual de entretenimiento, tocando como si fueran una banda. Entonces yo creo que eso también es estresante para los animales. En vez de tenerlos ahí como exhibición, sí deberían de regular y administrar mejor los zoológicos para que no pasen este tipo de cosas. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Aquí en el chat también nos hacen una pregunta asociada a que justo aquí en México tenemos muchos problemas asociados o relacionados con la gente que protege, zonas o espacios en términos de la conservación y que pues desafortunadamente los desaparecen. Nos preguntan que cuál creen que sea esa postura o a qué se deba que podamos encontrar esta problemática. Y bueno, ya de aquí, de alguna manera, pues lo hemos platicado, ¿no? Y de alguna forma también lo platica este chico, que es José David, ¿no? Esos intereses económicos, esos intereses personales son los que están jugando mayor peso a esta problemática de hoy en día, ¿no? Que haya gente que esté protegiendo estas zonas, principalmente como lo mencionaba la profesora Rocío, ejidatarios, grupos étnicos que están netamente en contacto con este ecosistema porque viven dentro de él, como parte de él, no creyéndose encima o por encima de estos, y que bueno, son los más afectados y justo por estos intereses económicos de unos cuantos, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Esta desaparición desafortunada de aquellas personas en pro de la biología o incluso biólogos como tal. No sé qué más quieran preguntar, chicos, o discutir ahorita. Michelle. Sí, profe, yo ahorita que tocaron el tema de los zoológicos y lo que dijo Vale, pues creo que es un tema sensible porque hay zoológicos buenos y hay zoológicos malos. O sea, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, hay zoológicos que sí cumplen su función, sus objetivos, como lo vimos ahorita con la maestra Sonia, pero hay otros que no. Y sí, ¿no? Claro, es el ejemplo de Asia. Pero no nos vayamos tan lejos. Yo hice mi servicio en el zoológico de Aragón
con un biólogo que se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama, pero tenía o sea, él me enseñó muchas cosas, era como mi jefe directo, y cuando yo salí de Aragón después de un año o dos, empezaron a salir denuncias en nombre de él, por eso no les voy a decir su nombre, por negligencia a la hora de hacer el manejo. Nosotros trabajábamos con aves rapaces, entonces se le acusaba pues de varias, pues como muertes provocadas por su negligencia a la hora de trabajar con las especies, a él y a otro veterinario, y la solución o sea, se le hizo como mucho estrés en redes sociales y se metieron denuncias y todo muy feo. No eran como 9 aves las que les estaban tratando de decir que habían hecho mal manejo, y la respuesta del zoológico de Chapultepec, fue protegerlos y o sea, pues supongo que son trabajadores sindicalizados, hasta donde yo sabía, y los reubicó. O sea, el señor ya no trabaja en el zoológico de Aragón, pero lo reubicaron a otro zoológico, y al veterinario igual, o sea, ya no están en Aragón, y fue como, no, no se preocupen, ya no trabajan aquí. Pero en realidad, pues allí, o sea, opera justamente lo que dice Vale, ¿no? La corrupción y el mal manejo, pues es nada más, sí, ya no están, pero los moví para acá. O sea, sin que nadie se entere, pero pues, tú vas a Chapultepec y ahí está el señor manejando. Y pues ya es todo. Ok, muy bien. Sí, chicos, bueno, respecto a lo que ustedes están comentando, creo que de eso se van a encontrar muchas cosas en muchos temas. En el zoológico, en el tema que ustedes gusten, van a encontrar eso. Y de ahí viene lo que les comentaba la profesora Sonia y la profesora Rocío. Ustedes tienen que aprender a enfrentarse a todo ese tipo de cosas, y ahí es donde tiene que salir su ética profesional, y ustedes realmente comportarse como unos buenos biólogos y hacer lo que les corresponde, porque pues igual, o sea, esto puede seguir así en múltiples temas. Incluso en muchas zonas turísticas tienen animales en cautiverio que los utilizan como atracción turística, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros lo primero que podemos hacer es pues no ir, ¿no? O no pagar por ese tipo de atracciones. Así pues, de alguna manera contribuyes a que ya no tengan esa remuneración económica, ¿no? Pero como biólogos hay mucho que hacer. Y que bueno, me da mucho gusto, chicos, que este tema les atraiga y les saque muchas dudas, pero ojalá que todas esas dudas les queden, les sigan y se conviertan en inquietudes para que ustedes realmente actúen y pongan manos a la obra con todo lo que ustedes están aprendiendo en la carrera, y van a ver que lo que están aprendiendo en la carrera les va a ayudar muchísimo para enfrentarse a todas estas situaciones, a todas estas problemáticas a las que ustedes se van a enfrentar. Y entonces ahora sí, ¿van a ser buenos biólogos o no? ¿Van a ser éticos o no? Nada más. Eso Sí. quería comentar. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Micael, ¿sí? Yo quería decir que es que como tal, una solución a la problemática de los zoológicos, además de la mala administración, es la economía, ¿no? El hecho de que muchos de los zoológicos necesitan dinero del gobierno, y como que últimamente el gobierno ya no los quiere sustentar, por decirlo así. Entonces, lo que nosotros podíamos hacer es comprar directamente. Me parece que ahí en el de San Juan de Aragón hay una tienda, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho ir a ese. Comprar ahí en la tienda o pagar para el herpetrario, ¿se llama? O Rosario. el mariposario de Chapultepec, son viables, ¿no? También yo creo que se debería cobrar la entrada. Póngale que no algo expensivo, pero sí como un poco más, bueno, algo que deje dinero, ¿no? Porque como dicen mis compañeros, más que la mala administración es el hecho de que ese dinero no se distribuye bien. Y, por ejemplo, se le tiene que pagar a personas que no están ahí, por ejemplo, en un sindicato como tal, pero que de cierta forma están dando sus servicios. No sé si me di a entender. Por ejemplo, del herpetario y de aquí del zoológico sí cobran pues bastante. Cobraban, creo que la última vez que fui cobraban 60 y tantos por persona, y pues por lo mismo varias personas no se meten o así. Y el mariposario donde está el jaguar y todo eso, ahí ya no cobran, ahí es gratis, pero lo cierran temprano. Qué cosas, ¿no?
O sea, como menciona, no pagamos 60 y tantos para entrar al herpetario que está en los zoológicos, pero sí pagamos para entrar al acuario de Imbursa, ¿no? En efecto, ¿no? Se escucha contradictorio de quejarnos de la mala administración, pero no querer pagar. Y es que justo es eso, chicos, lo que les mencionaba también la profesora Rocío, ¿no? La cultura, esa cultura que tengamos nosotros como sociedad en términos de saber para qué se está dando esa contribución económica de nuestra entrada, ¿no? Como dicen ahorita, no, aquí sí pagamos 180 pesos por irnos al Acuario en Bursa, teniendo el zoológico de Chapultepec, teniendo el zoológico de Aragón, que son de los más grandes que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero también hay otros zoológicos estatales donde podemos observar a las especies nativas o de la zona y no queremos hacer esa retribución económica, ¿no? Porque justo desconocemos para qué se utiliza ese dinero, ¿no? Y pues también como parte de nosotros los biólogos, nosotros que estamos inmersos en este mundo, pues es esa chambita, ¿no? Concientizar y generar esa cultura ecológica, pues en casa, con los amigos, para que pues de alguna manera pues vayamos haciendo ese pequeño mínimo cambio en términos de este contexto de la biología y de todas estas problemáticas que se pueden encontrar, no solo inmersos dentro de las paredes académicas, sino una vez ya estando trabajando profesionalmente. Así es. Y Pues muy aquí, bien, chicos. ¿Alguna para otra agregar pregunta? nada más, Sí, maestra, maestra. perdón, maestra, Adelante, adelante, maestra. de que aquí es importante esto de si tienen vocación, de que cuál es su perfil de egreso y demás, porque el que ustedes tengan conocimiento, que lo apliquen, pero además que les guste, que esté interesado, pues eso va a generar estrategias, va a generar alternativas. Ustedes ya están viendo, a ver, ¿qué puedo hacer para sacar adelante el zoológico, ¿no? Para tener mejores condiciones en los animales. Pero ¿quiénes están a cargo de eso? Quienes solamente pues cumplen un papel, ¿no? Cumplen un horario y ya, ¿no? Entonces, realmente quien conoce, quien le gusta lo que hace, pues genera, ¿no? Entonces, ahí sus alternativas, realmente contribuye a donde está, en el puesto en el que está. Entonces, pues ahí como que también es un tema importante, ¿no? Entonces, pues todo lo que ustedes vayan aprendiendo en un futuro lo van a aplicar. Y más si a ustedes les gusta. Si no les gusta y van a solamente a cumplir un rol, un horario, pues mejor vean otra opción, ¿no? Entonces, por eso estamos también así, tan complicadas estas situaciones, ¿no? En materia ambiental. Entonces, pues pues nada más, profe. Gracias. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más, chicos, de ustedes que quiera comentar algo? ¿No? Por el chat pusieron algo, profe. ¿Quiénes, a ver, bueno, nos preguntan aquí, ¿quiénes pueden actuar con lo que le quieren hacer al Jardín Botánico de Chapultepec? ¿Qué de todo lo que le quieren hacer al Jardín Botánico de Chapultepec para empezar? Bueno, lo que yo sé es que lo quieren quitar para construir, creo, un museo. En el sentido de jardín botánico, lo que pasa hasta donde yo tengo conocimiento, chicos, hay un programa, un proyecto muchísimo más grande y amplio, donde, bueno, ustedes saben que tenemos o se reconocen de 3 áreas o 3 secciones de lo que serían la parte de Chapultepec, pero están mencionando que quieren ampliar una cuarta área de Chapultepec y justo esta parte del jardín botánico, reestructurarla por parte de la gobernatura de Sheinbaum y donde teníamos o donde está el Museo de Historia Natural y toda esta zona de esos pequeños museos, cambiar ahí justo la carpeta vegetal y generar un nuevo eh, jardín botánico asociado a las especies nativas de este parque de Chapultepec. Es un proyecto más amplio y más grande, pero bueno, esa es la idea que tienen.
Entonces, justo por eso es que quieren quitar este jardín botánico que conocemos nosotros, porque la idea es generar un jardín botánico muchísimo más amplio en esta zona y de hecho hubo un proyecto que gestionó la gobernatura de Sheinbaum. Eso es lo que sé. Ok. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, que guste participar? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok.